noches a todos. Pues es un gusto poder estar aquí y pues verles. Ante todo, pues estos cantos siempre motivan nuestro corazón de la santidad de Dios, el cuidado que debe de haber en cuanto a la obediencia a su palabra, y conmueven nuestros corazones. Gracias Mario, gracias Anita por estos cantos. También queremos agradecer por el gran trabajo que ha tenido Mario, José Luis Caso, junto con Ascari, junto con Mario, para poder organizar este evento, desde los preparativos, desde la impresión, el horario, todo pues es una labor también de trabajo que implica horas, sentarse, organizarse y estar estructurando, conformando los tiempos, los temas. Siempre se lleva tiempo y pues les agradecemos a Dios por sus vidas, por su amor y su actitud, ¿no?, que tienen para poder servir, y que Dios los bendiga. Y gracias también por la invitación que hoy nos hizo para poder estar aquí y compartir este hermoso tema. No lo quise hacer de forma, aunque es un poco temático, no es expositivo, pero vamos a ver algo interesante que confiamos en que ayude a tu vida para poder ver la perspectiva de las Sagradas Escrituras. En esta noche nos vamos a concentrar en el libro de Génesis para poder ver la aplicación del tema que vamos a exponer. Es el Shaddai, y bueno, el significado es el omnipotente, es el significado que tiene, y yo lo he puesto un poquito más claro, aunque es el omnipotente, quizás muchas personas no lo entiendan, pero yo lo definí como el que lo puede todo, el que lo puede todo. Me gustaría que abrieran sus Biblias primeramente antes de poder entrar en el libro de Corintios, la primera carta a Corintios, capítulo 2. Versículo 1 al 5, y dice la Sagrada Escritura así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 13 de ese mismo capítulo dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De manera que este pasaje es hermoso porque había una gran lucha en cuanto a la dicción, en cuanto a la oratoria por parte de los griegos, y ellos manejaban, bueno, la oratoria depurada, y bueno, les gustaban mucho las enseñanzas con gran oratoria. De hecho, Apolos estudió este tipo de principios en la cultura griega, y esto hacía que, bueno, consideraran la exposición de Apolos como poderosa, como clara. Sin embargo, el apóstol Pablo no era enseñado en este tipo de enseñanzas o de forma de dicción, sino con el poder del Espíritu. Dice la Escritura ahí en el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, es decir, para convencer, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, todo lo que Dios tiene a nosotros siempre viene a través del Espíritu, y no es la sabiduría del mundo. Manejan mucho la elocuencia, ¿verdad?, en muchos lugares, pero el apóstol Pablo predicaba con el poder del Espíritu, y no lo hacía para convencer a las personas, sino exponía la palabra de Dios. Cuenta la historia que, sobre todo en Tesalónica, habla el aspecto
aspecto físico del apóstol Pablo y narran que el apóstol Pablo era pequeño, era calvo, tenía cejas muy pobladas y los ojos saltones. Así que su presencia física, dice Corinto, era débil, ¿verdad? Quizás a los ojos de hoy el mundo la predicación sea algo que diste mucho o dicta mucho acerca de la presencia, ¿no? Una persona alta, una persona con presencia, una persona que camina con elegancia, que sus modos, sus ademanes siempre son los propios, los correctos. Pero a través de las Sagradas Escrituras debo decirles que eso no vale, sino una actitud de obediencia, una actitud para agradar al Señor. Eso es lo que tiene poder delante de Dios. Cuando tú sujetas tu vida a los principios y lineamientos de la palabra de Dios y estás en obediencia, como dice el libro de Samuel, porque el hombre mira lo que está delante, mas Jehová mira lo que está en el corazón. Y esa es la parte medular. Así que cuando muchos expositores se presenten, vean el contenido, la exposición de sus palabras, como dice la Escritura, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender al simple. Y ese es el poder, ¿verdad? Que Pablo dice, porque no vengo con sabiduría humana o palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder que cambia, que regenera, que transforma. Y es que este poder emana de las Sagradas Escrituras cuando tú la lees y cuando tú la aplicas y la obedeces a tu vida. Esto trae un gran cambio a tu vida. Así que regresamos nuevamente, vamos a abrir nuestra Biblia a Génesis capítulo 16. Y antes de empezar este tema hermoso de el omnipotente o el que todo lo puede, me gustaría que inclináramos nuestro rostro para pedirle al Señor sabiduría y que el Espíritu Santo convenza a las personas. Padre amado, te damos las gracias por esta tarde, noche. Rogamos porque tu Espíritu Santo abra nuestras vidas, nos conforme cada día a la imagen de Jesucristo. Sabemos que somos falibles, que somos torpes, que hay debilidad y que somos reincidentes en el pecado. Sin embargo, aunque nuestra vida ya no es como solía ser antes, ha sido transformada, te rogamos porque cada día limpies nuestras vidas y que hoy tu Espíritu Santo hable con gran poder a través del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no bajo la sabiduría humana, bajo la gran oratoria, la gran retórica, sino bajo los principios de poder emanados de las Sagradas Escrituras. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, para poder discernir este pasaje y después explicarlo y aplicarlo a nuestras vidas de una forma clara, precisa y que pueda llenar y responder a muchas inquietudes que hay en nuestras vidas. Te agradecemos todo esto a través de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amado Padre Cristo. Amén. Bien, vamos a ver 3 realidades que te enseñan que Dios es el Todopoderoso, el que lo puede todo y que nos animan a confiar en Él. 3 realidades que te enseñan que Dios es el Todopoderoso, el que lo puede todo y que nos animan a confiar en Él. Vamos a leer el texto desde el capítulo 16 de Génesis. Quizás ya algunos de ustedes o muchos ya lo hayan leído. Dice así la Sagrada Escritura. Vamos a leer desde el capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham
tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó Abraham al nombre de su hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de los 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones delante de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Hasta ahí. Bueno, vamos a ver estas tres realidades, ¿verdad? Pero, ¿qué significado tiene el Shaddai? Bueno, el omnipotente, el que todo lo puede, el que todo lo puede. Dios se describe a sí mismo en este hermoso pasaje como el Dios omnipotente. No hay nada imposible para Dios. Para el hombre hay cosas humanamente imposibles, para Dios no. Dios tiene el poder para hacer lo que Él ha prometido. Él cumple sus promesas de manera cabal a todos los que confían en Él. Él es el Dios todopoderoso, Pantocrátor en el Nuevo Testamento, que tiene el mismo significado. Él tiene poder, potencia y capacidad de hacer cualquier cosa en cualquier momento. El Shaddai aparece 48 veces en el Antiguo Testamento y 31 en el libro de Job. Que podemos estudiar ahí el hermoso libro de Job, como el que omnipotente, el que todo lo puede, permitió a la vida de su siervo aflicción.
aflicción para moldearlo, para prepararlo. Y 31 veces aparece este nombre con un gran significado en el libro de Job. Así que el Shaddai, el Todopoderoso, podemos ver que todos sus juicios son justos y son verdaderos. Y vamos a ver el primer punto, la realidad que te enseña que Dios es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y bueno, regresamos nuevamente ahí al versículo 1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Si bien es cierto, las Sagradas Escrituras determinan que Abraham es el padre de la fe. Lo podemos ver ahí en el capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre. El gran ejemplo Abraham. Si Israel, el pueblo judío, hubiese visto en vez de Moisés a Abraham, otra cosa hubiese sido. Pero ellos determinaron voltear su mirada y observar a Moisés, que era el que había puesto la ley, pero en Abraham es el padre de la fe, el gran ejemplo que nos puso Abraham. Así que Juan 8:39 también nos dice algo respecto a esto. Brevemente, dice aquí en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 8, versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así que el gran patriarca enfrentó circunstancias nada sencillas. Su inicio, como la de todos los creyentes, empezó con una vida agradable, sencilla, estimulante, que conforme iba avanzando la madurez y los planes que Dios tenía en la vida del creyente, se vuelven más demandantes y ahora se torna difícil, exigente y va más allá de lo que puede ofrecer Abraham. Dice las Sagradas Escrituras que Abraham era idólatra, que fue tomado de Ur de los Caldeos, donde adoraban a ídolos. Y es un ejemplo como nosotros, ¿verdad?, fuimos tomados también del mundo y empieza la vida cristiana una vida sencilla, apacible, tranquila, pero en la medida que Dios va haciéndote madurar, te va exigiendo más y más. Y fue el caso de Abraham. Sin embargo, la vida del patriarca caminó de forma excelente del capítulo 13 al capítulo 15, ¿verdad? Proporcionando una vida que agrada a Dios. Pero en el capítulo 16 encontramos un traspié, aparte también cuando descendió a Egipto. Recuerdan, hubo hambre, y bueno, los caminos polvorientos de Canaán, no había tanta agua. Quizás él determinó descender a Egipto, bueno, donde hay ríos caudalosos, habían ciertos canales para regar los cultivos, y esto lo determinó él sin consultar a Dios. Vemos también, ustedes lo saben, ahí en el capítulo 12, del 10 en adelante, cómo Sarai mintió, ¿verdad?, acerca de su esposa. Dios lo guardó, Dios preservó a Abraham y a Sarai para el propósito que tenía Dios. Sin embargo, bueno, por ahí Faraón se dio cuenta de que era su mujer, quizás la estaba acariciando algo y lo expulsó. Un incrédulo le llamó la atención a Abraham. Le dijo: oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué mentiste? Y los expulsaron. Pero hubo una intervención divina. Ahí en el capítulo 12, versículo 17 dice: mas Jehová hirió. Muy importante este texto. Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios tenía un plan, Dios tenía un proyecto para la vida de Abraham, y Abraham tenía que obedecer, y salvaguardó a Sarai, su esposa, cuando aún estuvo en contacto, inclusive de que Faraón la fuese a tomar como mujer. Como Dios, en su plan soberano, mantuvo a este patriarca. Sin embargo, aquí en el capítulo 16 vemos una cuestión interesante, ¿no? Debido a que Sarai le dijo que se llegara a su sierva en virtud de que ella era estéril. Vean el versículo 2 en la parte B, dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Así que me ha hecho estéril. Y bueno,
llevaban ya 10 años ahí en este lugar, dice el texto. Y bueno, dice el versículo 3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Llevaban ya 10 años. Abraham ya tenía aquí alrededor de 85, 86 años, 10 menos que Sara. Como lo sabemos, capítulo 17, versículo 17: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Dice: hombre de 100 años has de nacer hijo. Bueno, y Sara de 90, le llevaba 10 años a Abraham. Pero regresando aquí al texto, Abraham tenía ya alrededor de 86 años, 85, y Sara 75. Y dice la escritura aquí también en Génesis 12:4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era de edad de 75 años. 75, y Sara ahí 65. Y bueno, dice aquí, regresando nuevamente a Génesis 16, que ella no tenía una sierva, ¿verdad? Y dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y bueno, sin embargo, Dios le había dado una promesa hermosa a Abraham. Acompáñenme ahí al capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas. La voz de Dios, la visión de todo este capítulo era directamente para Abraham, diciéndole: no temas, Abraham. Pero ya para llegar, después de algunos años, regresando ya al capítulo 16, empezaron aquí algunos problemas. Además, se acercaba el tiempo en que ya no podía procrear. Entonces ella pensó: llégate a mi sierva, lo dice el versículo 2. Llégate a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Había una costumbre en ese tiempo en que cuando la esposa no podía procrear, era lícito que su esclava, su sierva, se llegara a ella y procreara. Esta era la costumbre de aquel tiempo. Pero las Sagradas Escrituras prohíben tal acción, de tal forma que hacen el matrimonio monógamo. No podía hacer eso. No podía Abraham hacer eso. Así que: llégate a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, olvidando la promesa que Dios le había hecho a Abraham allí en Génesis 15:4. Algo muy similar nos llega a suceder en no esperar el tiempo de Dios en cuanto a las promesas que nos obsequian su voluntad para cada creyente. Este era un acto que violaba su voluntad para con ellos, violaba rotundamente. No esperar en Dios. ¿En cuántas ocasiones, por incredulidad, actuamos en vez de esperar el tiempo de Dios para nosotros? Abraham tenía la promesa y no esperó, al igual que Sara. No esperaron. Dios les dio tierra, nación y bendición. Lo vemos allí en Génesis 12. Tierra, nación y bendición le permitió Dios, o le prometió Dios darle a Abraham. Así, ¿cuántas veces por incredulidad actúas y no esperas el tiempo de Dios? Y en química hay una reacción que se puede hacer con un catalizador, es decir, acelerar el proceso. ¿En cuántas ocasiones nosotros hacemos el catalizador para que la reacción química se acelere, que sea más rápido? Pero esto es un acto que violaba la voluntad. Y dice aquí el texto, el verbo atendió en hebreo significa escuchó, con la implicación de que obedeció. Lo vemos ahí en el versículo 2. Pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, ¿verdad? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y dice el texto, atendió, ¿verdad? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, y atendió. Esa palabra en griego
intención de obedecer a Sarai, su esposa. Así que Sarai le ordenó a Abraham que se llegara a su sierva, que te llegues. No era una sugerencia. El verbo es un mandato, un imperativo ahí. No era una sugerencia. Observamos que Abraham eludió su responsabilidad y omitió la promesa que Dios le había dado, aunque posteriormente Sarai se quejó debido a que su sierva la miraba con desprecio. Vemos ahí en el versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concebir cuando vio que había concebido, la miraba con desprecio a su señor. Así que eludió la responsabilidad que Dios le había dado y Sarai se quejó debido a que su sierva la miraba con desprecio, para finalmente no actuar y reconocer que había pecado delante de Dios. Había pecado delante de Dios. Después de que peca, dice el versículo 6, respondió Abraham a Sarai: aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. No es mi responsabilidad. Tú me pediste, bueno, pues ahora es tu problema, tú decidiste, pero como cabeza tenía una promesa de Dios cuando Dios le dijo: no temas. La gran preocupación que había en Abraham es que el tiempo se estaba pasando y la promesa no llegaba. Pero hay una promesa clara, acompáñame ahí en el capítulo 15, versículo 4. Dice: luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo. Hay una promesa ahí muy clara, muy precisa: no temas. Pero Abraham estaba preocupado y bueno, llega la sierva, le reclama a Sarai y dice: bueno, lo que bien te parezca. Sarai, así Abraham evitó la confrontación debido a que había pecado al no confiar en la promesa de Dios. Abraham usó su razonamiento en un pecado que había cometido en vez de arrepentirse y no confiar en Dios. Muchas veces pecamos contra Dios por no confiar plenamente y desobedecemos al reaccionar de manera voluntaria al proceso final que Dios tiene para cada creyente. Todo lo racionalizamos. Somos muy inteligentes. Hay mujeres que son más inteligentes que el esposo, o el esposo puede ser más inteligente que la esposa, pero todo lo procesamos. Somos tan inteligentes que a todo buscamos un cauce y no esperamos en el Señor. Y reaccionamos de manera voluntaria al proceso final. Dios finalmente cumpliría su palabra en sus propios términos, en la manera que glorifica su nombre. La tardanza de Dios en cumplir la promesa tenía el propósito de fortalecer, arraigar la paciencia de Abraham y Sarai. Fortalecer esas áreas débiles en las que flaqueamos. ¿Cuántas personas les gusta la tribulación, la angustia, la enfermedad? Y en el proceso, ya Dios, basta. Y tomamos ciertas promesas para tratar de forzar a Dios y que Dios las cumpla. Podemos ver ahí en Mateo 4, ¿no? Cuando el diablo tienta a Jesús. Él era humanamente tentable, divinamente impecable. Es decir, en la carne estaba expuesto a que Satanás lo tentara, pero divinamente era impecable nuestro Señor. Y dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Di, si eres hijo de Dios, traducido al español, puesto que eres hijo de Dios, probándolo, di que estas piedras se conviertan en pan. El doctor S. Louis Johnson dice: las promesas de Dios jamás se van a cumplir en nuestro tiempo. Es erróneo pensar que las promesas, porque están ahí, se van a cumplir en nuestro tiempo y bajo nuestra voluntad y no en el tiempo de Dios. Y le ponemos el catalizador para acelerar el proceso. Rápido, ya. Vemos a nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 26. Acompáñenme para poderlo ver y que ustedes observen cuál era el comportamiento o la triste actitud, no, la posición triste en la que Cristo estaba. Dice el versículo 38:
Mateo 26, 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. No estaba pasando un momento cómodo, un momento relax, un momento pasivo, sin problema. Dice aquí el texto: muy triste hasta la muerte. Iba a pasar por un momento, una confrontación, llevar su cuerpo al pecado. No lo había experimentado nunca. Y quizás tengas que pasar pruebas difíciles, adversas, con el propósito de fortalecer y arraigar tu paciencia, tal como la de Abraham. Y note la respuesta hermosa del Señor Jesucristo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces se hace primero mi voluntad y después fracasamos en ese intento? Aceleramos el proceso, pecamos contra Dios. Cada situación en la que Dios nos lleva es para tratar de arraigar, fortalecer áreas en las que somos débiles. Note que la vida de Abraham salió muy contento. Salió a Harán, le murió su padre, regresó a Canaán. No tenía nada, estaba muy tranquilo todo, pero Dios empieza a traer situaciones poco a poco, cada día más complejas, para hacerlo madurar y arraigar su fe. Por eso es el padre de la fe. Salió sin saber a dónde iba, confiando en el Señor, dependiendo, pero tuvo traspiés como los tenemos nosotros. Así que, como diría un comentarista, Sarai sentía vergüenza por su esterilidad, y la primera en debilitarse, y tomó la desagradable decisión de pecar y llevar a su marido Abraham. Bueno, pues, fíjate, mi sierva, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Recordemos cómo Sarai fue protegida por Faraón, trajo plaga. Dios tiene un plan, la paciencia. Si bien hay razones para tomar decisiones, pero en ningún momento debemos tomar acción sin considerar la promesa y una confirmación de su palabra, y no después repercuta en nuestras vidas. Así que la enseñanza bíblica es correcta debido a lo que enseña el matrimonio, ¿verdad?, monógamo. Pero el usar razonamiento y estrategias para alcanzar nuestros propósitos nunca serán bíblicos. Nunca. Tenemos que depender de la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde el Génesis a Apocalipsis, toda. El cometido tiene inspirar, tiene alentar, fortalecer, dirigir, conducir, fortalecer, capacitar, hacernos dependientes de Dios. Nuestra mente cambia, es subversiva, flaquea, se desanima, y tomamos cualquier promesa y queremos que se cumpla ya, y si no, le ponemos el catalizador para que se cumpla y se acelere el proceso. Rápido, ya. No es así, no quiero, me molesto, me enojo. Vemos a Jesús: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánto luchamos con nuestra propia voluntad, no? Es voluntariosa, no se frena. Agar significa huida. Es posible que recibió ese nombre después de que huyó, y posiblemente adquirida después cuando estuvieron en Egipto. El error de Sarai fue haber no esperado en Jehová, el Dios omnipotente, el Shaddai, el que todo lo puede. Debido a que expresa, ¿verdad?, Jehová me ha hecho estéril. Pues ya ves, el Creador me ha hecho estéril. Dios tiene un propósito a su vida. Posteriormente, Sarai culpa directamente a Abraham en la actitud de Agar contra Sarai, debido a que la miraba con desprecio, y que en realidad la culpa era de Sarai, aunque Abraham debió rechazar abierta y totalmente la propuesta de Sarai por la promesa que Dios le había dado. Ahora Agar miraba con desprecio a su amo. Es posible que Agar
pensara que dar a luz un hijo, Dios la bendecía y que Sarai no, porque no era tan justa como ella. Era una forma pecaminosa y mundana que muchas veces llegamos a pensar que porque Dios no nos provee algo, Dios nos provee algo, somos mejores que aquellos que no la tienen. Debemos tener cuidado al pensar este tipo de forma pecaminosa. Como Dios sí me dio esto, pues los demás no lo merecen, no son tan correctos, tan justos como yo. Qué forma tan menospreciable y tan pecaminosa. Ellos no lo tienen, pero yo sí, ¿verdad? Sentir que somos mejores o superiores solo nos lleva a ser arrogantes, tal como Agar, y pecamos contra nuestro prójimo. Por su parte, Sarai, dice el texto, afligía, en hebreo le maltrataba. Aunque dice ahí, le afligía, le maltrataba. Sin duda, Sarai le maltrató a Agar y esto lo llevó a huir de su presencia, para finalmente huir y encontrarse con el ángel de Jehová. Ismael significa Dios hoy. Ese ángel era el Señor Jesucristo preencarnado. Aparece ahí en el capítulo 16, versículos 7, 9, 11 y 13. Eso no significa que Agar era una mujer piadosa y el ángel le ordena que regrese con su ama, el Señor Jesús, y se someta a su autoridad. Y el ángel de Jehová le ofrece 3 elementos para la descendencia de Ismael, los árabes. 3 elementos para la descendencia de Ismael. Dios iba a multiplicar su descendencia de tal forma que no podrá ser contada, es decir, de 2 entrañas, judíos y árabes, pero ninguna bendición espiritual para ellos. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Sí? Dios promete un hijo y escuchó su aflicción. Ese es pero ninguna bendición espiritual, pero Dios promete un hijo y escuchó su aflicción. Ese es el primer nombre dado por Dios antes de nacer Ismael. Ismael será un hombre fiero, dice el texto. Significa que Ismael iba a ser un hombre como un mulo salvaje. No solo le advierte a Agar de Ismael: y vivirá en el desierto, y no será de bendición a las naciones, pero no será bendición como en Isaac, te será llamada bendición. Echa esta sierva porque no heredará la esclava con mi hijo. Lo vemos más adelante en Génesis. Así que es posible que pensara Agar que después de ver al Dios que viviera, al Dios viviente, a diferencia de los dioses que estaban en Egipto, que no veían ni oían, es decir, el Dios que puede ser visto, lo que significa que Dios se hizo visible mediante el ángel, es Cristo preencarnado. Pero a ella no se le permitió verle cara a cara. Finalmente Agar dio a luz a Ismael, y era Abraham de 86 años y Sarai de 76. Así que Abraham fue obediente al ponerle el nombre que Dios le dijo. Lo vemos en el versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, darás un hijo y llamarás su nombre Ismael. Y lo reconoce como formalmente su hijo. Bueno, hemos visto la primera realidad que nos enseña que Dios es el Todopoderoso. Vamos a ver la segunda realidad que te enseña que Él lo puede todo. Él lo puede todo. El planteamiento de Sarai, aunque con buenas intenciones, fue elaborado en su razonamiento y en su deseo interno en la carne de tener un hijo, en vez de esperar en la promesa de Dios. ¿En cuántas ocasiones nuestro razonamiento es opuesto a la voluntad de Dios? Por más que buscamos y hagamos las cosas, si no aprendemos a confiar en el Señor y depender de Él, será un fracaso completo nuestra toma de decisiones. Y como somos muy inteligentes, somos perspicaces. Es decir, tenemos una visión aguda de cómo solucionar un problema. Si nos pregunta cómo poner un negocio, establecemos el marco, el criterio, todo, planteamos, planeamos y lo llevamos a cabo. Hasta podemos
dar consejos. Pero ¿por qué no esperar en el Señor? ¿Por qué no mantenernos ahí fieles al Señor? Lo vemos ahí, ¿verdad? No aprendemos a confiar en el Señor y depender de Él, será un completo fracaso. Abraham ya tenía 99 años, dice el versículo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. Ismael ya tenía 13 años. El texto no nos dice qué pasaron en esos 13 años. Sin embargo, Abraham había pecado delante de Dios al no esperar la promesa de Dios. Un comentarista dice: durante un periodo de 13 años, un gran manto de tinieblas cayó sobre la vida de Abraham. Imagínense 13 largos años en los que Dios no se acercó a Abraham para hablarle, para decirle, para comunicarle, porque Abraham no había esperado el tiempo de Dios. Y 13 largos años pasaron por la desobediencia de aquel pecado. Y pensamos ahora: no, bueno, yo peco, pero no pasa nada. Ya voy, lo confieso y ya no hay problema. Pero no, cada pecado puede traer consecuencias. Aquí, ese tiempo oscuro, Dios no se comunicó con Abraham porque había pecado Abraham contra Dios. ¿Cuán grave es pecar, hermanos? ¿Cuán grave es pecar? No lo consideras. No pasa nada. Pues, todo el mundo peca. Soy creyente, soy falible, me equivoco. Y nos justificamos, pero no esperamos el tiempo de Dios. 13 largos años. No hubo ninguna audiencia, ninguna aparición por parte del Omnipotente a su vida. Es lamentable, ¿no? Pero nos llega a acontecer. Porque dice la Escritura: porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consumación de las Escrituras tengamos esperanza. Debemos ver estos casos para animar a nuestras vidas y poder esperar el tiempo de Dios. Mantenernos ahí: Señor, no me muevo, espero, confío. Transcurrieron los 13 años, ¿verdad? Aunque tampoco muestra algo de deserción o abandono en su vida de Abraham. Sin embargo, hermanos, sabemos que el Señor nos sostiene. Dicen las Sagradas Escrituras: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 4:6. Dios perfeccionar, así como regenera. Somos fuertes no porque nos sostengamos fuerte al Señor, somos fuertes porque Él nos sostiene. Somos fuertes no porque nos sostengamos fuertemente al Señor, somos fuertes porque Él nos sostiene. Cuán débiles, cuán frágiles. Caemos, nos debilitamos. Y dice aquí el versículo 1, capítulo 17: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Sin duda un periodo de edad avanzada para Abraham cuando apareció, es decir, se hizo visible Jehová. 13 años, Yahweh, el autosuficiente, el eterno, el que ha sido y será, el guardador del pacto, el que tiene vida y existencia de en sí mismo y no depende absolutamente de nada. La Escritura plasmó este hermoso texto aquí. El Espíritu Santo dice: y Jehová, apareció Jehová, el guardador del pacto, Yahweh. Así que finalmente Dios sacó a Abraham cuando tenía 75 años, ¿verdad?
transcurrido 24 años después de su llegada, el poderoso Espíritu Santo, ¿verdad?, plasmó esto. Pero humanamente el tiempo ya no le permitía procrear hijos. El Dios del pacto no se había olvidado de sus promesas. Tampoco se olvida de ti y de mí. Lo vemos ahí en Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios hizo un pacto. Porque no te dejaré ni te desampararé, dice Hebreos, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede, está ahí contigo y no te va a dejar, no te va a abandonar. Es más factible que tú te apartes a que Él te deje. Él está ahí. Él está ahí. Sin embargo, bueno, Dios solo tiene el poder absoluto, y para que este hombre nonagenario pudiera procrear hijos se requería de un poder sobrenatural, el Shaddai, el que todo lo puede. Y solo Él tiene el poder. Como un hombre de 100 años y su esposa de 90 iban a procrear hijos. ¿Quién tiene el poder absoluto? ¿Quién puede cumplir sus promesas como Dios? Solo Yahweh. Con tal magnitud de poder, no solo en lo físico, sino también en el poder sobrenatural. Aunque Abraham y Sarai estaban imposibilitados en sus propios recursos físicos para poder engendrar, el Dios omnipotente, el Shaddai, el único capaz de resolver esta situación en la vida de Abraham con un milagro sorprendente a sus vidas. Y Dios, vaya que es milagroso, es poderoso, hace milagros. Y no como los que tienen el espíritu de sanidad. Eso dice Corintios, que Dios dotó a los apóstoles con poder para sanar, hablar en lenguas, es decir, otro idioma, pero eso fue temporal, para que el propósito de Dios en la expansión del Evangelio se diera. Y Dios lo quitó. Cuando escribió las siguientes cartas subsecuentes, ya no se hablaba de esos dones, fueron temporales. Así que es un llamado, ¿verdad?, en todo esto en que Dios nos llama y nos dice: confía. Ellos estaban imposibilitados en sus propios recursos, pero hay aquí la palabra: anda delante de mí. El mandato es caminar de forma constante en el Señor. Dice: sé perfecto. No se refiere a la perfección moral debido al pecado original, sino más bien, en hebreo, libre de culpa, sin reproche, es decir, irreprensible, completo, maduro, una característica que requiere una vida piadosa. El mandato era una advertencia a Abraham a no cometer algo vergonzoso o bien que lo descalificara delante de Dios. Anda delante de mí, sé perfecto. Y sabemos que en lo moral no podemos ser perfectos, pero no hagas algo que te descalifique. Es el llamado a todo creyente a que viva de forma piadosa, que evidencie fruto de un nuevo nacimiento en que Dios ha regenerado y transformado en fruto de justicia que certifica su vida. Qué hermoso. Qué gran responsabilidad. ¿Tienes temor de pecar? ¿O te parece fácil pecar? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová. Pecas tanto que ya te acostumbraste, vas, lo confiesas, pero Dios puede disciplinar tu vida si sigues irrefrenable en tu posición. Si Abraham hubiese descansado en el Dios omnipotente, el Shaddai, y esperado permaneciendo fiel a Sarai, el cual es capaz de resolver su propósito, como muchas veces nos pasa, ¿verdad?, al no confiar plenamente en el Dios omnipotente. Buscamos alternativas en nuestro razonamiento y en la carne, y esto puede llevarnos a pecar contra Dios. Bueno, hemos visto la primera realidad que nos enseña, que es el Todopoderoso. Segunda realidad,
que te enseñan que Dios lo puede todo. Y tercero, la tercera realidad que te enseña, que nos animan a confiar en Él. Pondré mi pacto, dice aquí el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Este pacto implementado aquí por Dios para la vida de Abraham, pondré, significa en hebreo establecer. Dios desea que Abraham lo lleve a cabo con la idea o pacto, que significa acuerdo entre Dios y una persona, que requiere una acción que vincula a ambas partes. Una parte tenía el estatus más alto, en ese sentido era el Señor. Dice, y te multiplicaré, es decir, incrementaré tu número, cantidad. Es decir, Dios iba a multiplicar la descendencia de su siervo Abraham. Acompáñenme a Génesis, capítulo 15. Versículo 5. Y lo llevó fuera, es decir, ya era el atardecer, noche casi. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. No temas, vas a tener una gran descendencia. Pero su cuerpo se iba deteriorando. Sarai se iban incrementando los años. Su aparato reproductor ya no iba a estar jovial, vital. Dice el texto, entonces Abraham se postró, propiamente se inclinó en una forma de reverencia, como una acción de adoración, y saber cuán indigno era Abraham. Estamos inclinados, hermanos, y orar, humillando nuestro corazón, porque somos indignos, no merecemos nada, merecemos el infierno, y por la pura gracia de Dios nos permitió rescatarnos. No hay nada, nada más que nuestro propio pecado. Nada te hace merecedor. Y cuando caes delante de Dios y le dices, Dios, gracias por la oportunidad para alcanzarme, me diste vida, me diste gozo, no lo merezco. Pero si eres soberbia, una persona soberbia comúnmente no ora, y no ora porque es autosuficiente. Sus propios recursos le ayudan para cubrir sus necesidades, y solamente se va a acercar a Dios cuando venga alguna aflicción. Pero bendito Dios que siempre las utiliza para humillarnos, y fue el caso de Abraham también. Cada situación va menguando nuestra propia dependencia. Así que si tú eres un creyente en el que no tienes adversidades, no tienes problemas, tu economía es floreciente, tienes buena relación, quizás no estás orando mucho. Pero cuando Dios mete un revés, caemos de rodillas. Clamamos a Dios, ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis rebeliones, todo lo malo que soy, todo lo indigno que soy, todo lo irreverente que soy, todo lo soberbio, lo altivo, lo negligente, apático, indispuesto, infiel a ti. ¿Y cuántas cosas hay ahí? Solo examínate. Haz una introspectiva a tu vida y examina cuánto pecado hay delante de ti. Y cuando caemos lloramos, Señor, tanta maldad dentro de mí. Caramba. Cuántas cosas. Así que bueno, vemos que Abraham se postró con una forma de reverencia y de adoración. Recordemos que Abraham fue tomado de Ur de los Caldeos, lo vemos ahí en Josué 24:2. Dice, mi pacto es contigo. Su pacto era único para la vida de Abraham, un regalo que Dios le habrá prometido a él. Sería padre de muchedumbres. Dios por su parte se compromete a cumplir todos los preceptos del pacto, y Abraham por su parte a vivir una vida de madurez espiritual, porque la ley no fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la fe. Acompáñenme a Romanos 4:13.
porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia. ¿Cómo se salvaban los creyentes? Si antes, Cristo vino hace 2000 años, y antes la gente ¿cómo se salvaba? Bueno, dicen las Sagradas Escrituras en Génesis 15:6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra creyó a Jehová significa creer de forma permanente. En hebreo significa alguien que cree de forma permanente. Es decir, cada persona que le cree a Dios, ya desde ese momento le cree, pero de forma permanente. Es decir, no le cree hoy, y mañana duda, y en 3 meses ya está con los testigos de Jehová, y en 5 meses ya es Hare Krishnas, y en 8 meses no quiere saber nada de la religión, ya es ateo. No creyó de forma constante y va en aumento. Y le fue contada por justicia, es decir, Dios nos declara justos. No nos hace justos. Es una imputación. Dios nos acredita la justicia de Cristo y ahora Dios nos ve como a Cristo, no por nuestras buenas obras, sino por la misericordia, por el cuidado de Dios, por su amor, porque Él murió en la cruz del Calvario y dice la Escritura, sorbida es la muerte en victoria, venció la muerte, venció el pecado, para que tú puedas vivir de una forma ordenada. ¡Qué hermoso regalo tenemos de Dios! Puedes vivir una vida diferente. Al menos mi vida no era una vida grata. Muchos de mis contemporáneos están en la cárcel, otros ya murieron y otros están hundidos en el pecado. Esa es nuestra vida, hermano. Por la misericordia de Dios nos tomó, nos alentó. Su justicia en cada hombre que salva, el omnipotente, el Shaddai. Como un hombre de 100 años iba a tener un hijo. Lucas 1:37, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Para nosotros, quizás muchas cosas, pero para Dios no. Conclusión: Dios creó los cielos y la tierra. No hay nada imposible ni nada que sea imposible para Él. Abraham aprendió por la obediencia y las caídas le ayudaron a madurar. ¿Confías en el Dios Todopoderoso o confías en tu débil confianza y dependes todavía en ti? Abraham y Sarai, físicamente imposibilitados. Dios soberanamente posibilitado. Dios nos llevará a situaciones extremas para aprender a confiar en Él. Nuestra visión y perspicacia es nula con los atributos de Dios como su omnipotencia. Si tu caminar te ha decepcionado y te sientes derrumbado, es momento de arrepentir. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios, por tu hermosa palabra que nos anima, pero también exhibe, oh Dios, nuestra pecaminosidad. Cuán ruines somos, cuán frágiles somos, cuán torpes somos. Aún por nuestra agudeza y nuestra visión, no se compara con tu grandeza y tu poder. Es diminuta, nula. Ayúdanos a caminar con el Dios omnipotente, el que todo lo puede. Y este hermoso ejemplo de Abraham ayude a nuestras vidas a depender más y más de ti. Y si alguna persona de aquí no se ha arrepentido, Señor, mueve su vida y su corazón. Padre, te agradecemos todo esto en Cristo, tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, es una bendición ser expuestos a su palabra. La palabra
a veces golpea, ¿verdad?, fuerte a nuestra humanidad pecaminosa. Pero bueno, quienes están llegando por primera vez a una conferencia, a un sermón, a una predica como la de esta noche, estamos estudiando estos nombres, vienen en la Biblia, por lo cual estamos estudiando la Biblia, y cada uno de esos nombres de Dios presentan su carácter, sus atributos. Es lo que estamos estudiando en el nombre de cada uno de ellos, en los que nos dio tiempo en estos 4 días que vamos a estar estudiando cada uno de ellos. Pero es los nombres que Dios eligió inspirar en los autores de la Biblia para presentarse a una audiencia en aquel tiempo, yo y a ti y a mí, en la condición en la que estemos. Necesitamos, por ejemplo, recordar, como hoy lo hemos recordado, que nosotros no somos poderosos, no somos menos todopoderosos, pero hay alguien que sí lo es, y que el día que nosotros de verdad nos vimos falibles, pecadores, destruyendo todo a nuestro alrededor, se nos presentó ese Dios todopoderoso. Y cuando pensamos que nada podía sacarnos del lodo, de la vida que traíamos, llegó el que sí pudo y nos sacó de esa vida. Y ese es el que hoy se nos presentó con este pasaje que me espantó, hermanos. Porque Génesis 16 es el único lugar donde también viene uno de los nombres de Dios, Roy, pero sin H. Este significa otra cosa, no nos va a tocar estudiarlo. El Roy, sin la H, es el único lugar en Génesis 16 donde se encuentra, y me toca predicarlo a mí. Pero mañana vamos a escudriñar todavía más este pasaje y te vas a sorprender del Dios que ve todo, absolutamente todo. Pero nos hace falta todavía un sermón esta noche, un nombre más con nuestro amado David. Así que vamos a tomar una pausa. En la parte de atrás hay café, vayan al baño, levántense que la sangre corre en la cabeza para todo lo que nos acudió el Señor ahorita. Ahí anímense unos a otros, y ahorita nos vemos para el segundo sermón, para cuando comience una alabanza, ¿ok? Pueden tomar ahí cafecito, agua, hermanos, estirar los pies unos minutos. Al final dejó de escucharse la última bocina, la de las galletas. No sé qué pasó, pero ya al final no se oyó. Para que lo